A veces uno pasa la vida entera creyendo que ya entendió cómo funciona el mundo, hasta que un día cualquiera, sin aviso, algo chiquito te rompe esa certeza. Me llamo Roberto Salazar, tengo 62 años, y durante mucho tiempo pensé que mi destino estaba escrito entre fierros, grasa y silencios largos. Nada más. Pero una tarde fría de octubre en Lima, mientras hacía un trabajo que no era el mío, conocí a alguien tan pequeño, que terminó moviéndome todo por dentro. Y no fue un gran evento. Fue un gesto. Una voz bajita. Un secreto. Quédate hasta el final, porque esta historia no va de dinero, ni de suerte, ni de finales fáciles. Va de algo que solo se entiende cuando ya es demasiado tarde para ignorarlo. Y dime mientras escuchas, ¿desde dónde estás ahora mismo? Porque a veces, sin saberlo, estamos justo en el lugar donde algo importante está a punto de empezar. Yo llevaba 35 años metido bajo capós ajenos cuando pasó. 35 años respirando aceite quemado, con las manos manchadas para siempre y la espalda dura de tanto agacharme. Me llamo Roberto Salazar, mecánico desde que tengo memoria, y a esa altura de la vida ya no esperaba nada distinto, trabajo, rutina, y volver solo a mi cuartito encima de una lavandería, en el centro de Lima. Nunca me casé. Nunca tuve hijos. Aprendí a no hacerme preguntas. Ese octubre, el taller estaba flojo. Por eso acepté un encargo raro para mí, revisar la calefacción de una casona antigua de piedra rojiza, cerca de barrios altos, remodelada en departamentos caros. No era mi rubro, pero el pago ayudaba. Llegué poco después de las 2 de la tarde, con la garúa cayendo despacio, esa humedad que no moja, pero cala. El edificio imponía. Escaleras de mármol gastado, puertas altas de vidrio trabajado, hojas secas acumuladas en las esquinas. Mientras revisaba la unidad exterior, escuché una voz detrás de mí. Disculpe, señor. Me giré y la vi. Una niñita de no más de 5 años. Demasiado pálida. Ojeras que no cuadraban con su edad. Un gorrito rosado con pompón, un vestidito delgado para el frío, y un osito viejo apretado contra el pecho. ¿Estás bien, hijita? Le pregunté. ¿Dónde está tu mamá? Arriba, dijo bajito. Pero no puedo subir sola. Hay muchas escaleras. Miré los escalones. No eran tantos. Para cualquier niño, nada. Pero ella temblaba. ¿Te sientes mal? Asintió. Pensó un momento y, con una seriedad que me desarmó, dijo. Si me cargas, te cuento un secreto. Dejé la caja de herramientas en el suelo sin pensarlo. Y en ese instante, aunque todavía no lo sabía, algo empezó a cambiar. La cargué con cuidado, como si fuera de papel. Era demasiado liviana, y eso me apretó el pecho sin saber por qué. Sus bracitos se afirmaron a mi cuello, el osito quedó entre los dos, y empezamos a subir los escalones de mármol, uno por uno, despacio. Sentía su respiración cerquita, corta, como si el esfuerzo le pesara más de lo normal. ¿Cómo te llamas? Le pregunté, tratando de que el camino se le hiciera menos largo. Milagros, susurró. Pero mi mamá me dice Mila. Sonrió apenas. Una sonrisa cansada. Al llegar arriba la bajé con cuidado. Se tambaleó y estiré la mano por reflejo, sin pensar, como si me saliera natural. Bueno, Mila, le dije. Ya te ayudé. ¿Cuál es el secreto? No respondió de inmediato. Me miró fijo. No con ojos de niña, con ojos viejos, atentos. Se acercó y me habló bajito, como si el mundo no debiera escuchar. Mi mamá llora en las noches. Cree que estoy dormida, pero yo la oigo. Llora porque estoy enferma,
Y porque las medicinas cuestan mucho. Dice que no sabe qué va a hacer. Sentí que algo se me rompía por dentro. No supe qué decir. Pero yo creo que tú puedes ayudarnos, agregó. Tienes cara buena. Antes de que pudiera responder, la puerta del edificio se abrió de golpe. Una mujer salió apurada. Joven, con el mismo cabello claro de Mila, pero recogido a la mala. Llevaba uniforme de clínica y el cansancio marcado en la cara. Mila. La levantó de inmediato. Te dije que no bajara sola. Cuando me vio, se detuvo, incómoda. Perdón, señor, no fue mi intención. Tranquila, le dije. Solo necesitaba ayuda para subir. Soy Rosa Quispe, dijo. Vivimos en el 3B. Roberto Salazar. El técnico. Nos miramos un segundo. Y sin decirlo, los dos supimos que ese encuentro no iba a quedar ahí. Rosa me hizo pasar casi sin mirarme, con esa mezcla de pudor y cansancio de quien siente que siempre está molestando. El departamento era pequeño, demasiado ordenado, como si el desorden no tuviera permiso de existir. Había frascos de medicinas alineados en la mesa, papeles doblados con cuidado, y un olor leve a sopa recalentada que se quedaba en el aire. Mila se fue directo al sillón y se acurrucó con su osito, como si el cuerpo ya no le diera para más. Perdone otra vez, me dijo Rosa en voz baja. A veces se me escapa. No se preocupe, respondí mientras revisaba el sistema. A los chicos les cuesta el frío. Ella no contestó. Solo apretó los labios. La falla era simple. Nada grave. 10 minutos y listo. Pero mientras trabajaba, empecé a notar lo demás, sobre sin abrir, cuentas marcadas con lapicero, alarmas en el celular que sonaban para recordarle turnos extras. Rosa trabajaba en una clínica privada. Entraba de noche, salía de madrugada, volvía a entrar cuando podía. Todo para sostener algo que se le iba de las manos. Mila se quedó dormida en el sillón. Rosa la miraba sin parpadear, como si cerrar los ojos fuera peligroso. ¿Cuánto le debo?, preguntó al final, buscando la billetera. Le dije el monto. Vi el gesto. Chiquito, casi invisible. Pero lo vi. Déjelo así, dije. El sistema está viejo. Si vuelve a fallar, me llama. No le voy a cobrar la visita. No puedo aceptar eso, respondió, tensa. Si puede, le dije. A veces uno solo, ayuda. No discutió. Solo asintió. Y en ese silencio entendí que no estaba entrando solo a un departamento, sino a una pelea que llevaba tiempo. Esa noche no dormí. Pensaba en Mila, en su secreto, en Rosa sosteniéndose como podía. Al día siguiente volví con una excusa. Luego con otra. Ajustes que nadie pidió. Cosas pequeñas. Fruta, pan, arreglos mínimos. No era caridad. Era algo distinto, algo que me estaba metiendo más adentro de lo que había planeado. Y todavía no entendía hasta dónde me iba a llevar. Con el tiempo, mi presencia dejó de sentirse rara. Yo llegaba, dejaba las llaves sobre la mesa, revisaba cualquier cosa que sonara y me quedaba un rato más del necesario. Mila empezó a reconocer mis pasos. Cuando me escuchaba subir, levantaba la cabeza y sonreía, como si ese gesto le diera permiso al día para seguir. Voy no me dolió tanto, me decía a veces, como si fuera un logro compartido. Rosa fingía normalidad, pero el cuerpo no miente. Había días en que llegaba pálida, con los ojos rojos, y se sentaba sin hablar. Yo no preguntaba. Solo me quedaba. A veces arreglando algo que no estaba roto. A veces, nada. Una noche, mientras Mila dormía,
Rosa me ofreció un café. Se sentó frente a mí, con las manos temblando apenas. El doctor cambió el tratamiento, dijo. Es más fuerte, y más caro. Hizo una pausa larga. No sé cuánto tiempo más voy a poder. No me pidió ayuda. Eso fue lo que más me golpeó. Ese día entendí que había una pelea silenciosa ocurriendo todos los días, incluso cuando nadie lloraba. Una pelea contra el tiempo, contra el cuerpo, contra una cuenta que nunca cerraba. Salí de ahí con el ruido de la ciudad metido en la cabeza. Caminé sin rumbo por Lima, viendo gente volver a casas llenas de voces, de problemas distintos. Yo siempre había trabajado pensando en mí, en guardar por si acaso. Nunca me pregunté para qué. Esa noche abrí la carpeta de mis ahorros. La miré como si fuera de otro. No era una fortuna. Pero era todo lo que tenía. Y por primera vez en 60 y tantos años, entendí que había cosas que, si no se usan a tiempo, pierden sentido. Todavía no había tomado ninguna decisión. Pero algo dentro de mí ya había empezado a moverse. Al día siguiente regresé al 3B sin una excusa clara. No dije nada sobre la calefacción ni sobre ningún arreglo pendiente. Solo subí las escaleras y me senté en la sala mientras Rosa terminaba de acomodar unos frascos de medicinas. Mila estaba jugando con su osito, concentrada en crear historias silenciosas. Parecía ajena a todo, pero yo la miraba y veía como cada gesto suyo llevaba un peso que nadie debería cargar tan joven. Roberto, dijo Rosa sin levantar la cabeza, ¿quieres un té? Asentí. No por la bebida, sino por el gesto. Fue suficiente para romper un poco la tensión que se había acumulado en los días previos. Mientras sorbía el té, noté cómo las paredes pequeñas del departamento empezaban a sentirse menos frías. Había una presencia que no podía medir, pero que sentía en cada esquina, miedo, cansancio, pero también esperanza. Esa semana empecé a hacer pequeñas visitas sin decirlo. Arreglar un enchufe, limpiar una gotera, dejar una fruta o un pan bajo la puerta. Cosas mínimas. Y Mila comenzó a esperarme. No con palabras, solo con su mirada cuando abría la puerta. Esa mirada decía más que cualquier palabra, gracias por estar aquí. Rosa, por su parte, dejó de mirar sus frascos y empezó a mirarme a los ojos de vez en cuando. No pedía nada, solo aceptaba la compañía. Y algo curioso ocurrió, cada vez que estaba allí, el peso que traían consigo parecía un poco más liviano. Pero todavía no sabíamos que esa rutina, esas visitas pequeñas, iban a marcar un antes y un después en nuestras vidas. Algo mucho más grande se estaba cocinando, silencioso y poderoso, y ninguno de los tres estaba listo para verlo. Los días siguieron su curso, y yo empecé a notar que mi vida fuera del 3B se volvía más gris que nunca. Mi taller seguía abierto, mis motores seguían rugiendo, pero algo había cambiado dentro de mí. No era el trabajo lo que llenaba los días, sino la espera de ver a Mila sonreír, de encontrar a Rosa un poco más relajada, aunque fuera por un momento. Una tarde, mientras revisaba un radiador que no funcionaba bien, Rosa se sentó a mi lado, cansada, con los ojos rojos de tanto turno. Me miró directo, sin palabras. Solo un gesto que decía, no sé cómo seguir sola. Roberto, dijo por fin, en voz baja. Las medicinas son más caras de lo que esperaba. Este mes, no sé si voy a poder. Mi corazón se apretó. Hasta entonces, yo había estado ayudando por impulso, por instinto, pero ahora me golpeó la realidad, si no hacía algo, Mila y Rosa iban a quedar a la deriva. Esa noche caminé por las calles de Lima sin rumbo, pensando en lo que podía hacer. Los ahorros, la cuenta que nunca toqué, tal vez había llegado el momento de usarlos. Pero no era solo dinero, era la primera vez que sentía que mi vida tenía un propósito que no era mío, que dependía de alguien más.
Volví al 3B al día siguiente con la decisión en la cabeza, pero sin decir nada aún. Solo quería estar ahí, verlas, medir cómo respirar juntas en un mismo espacio. Y mientras reparaba la calefacción por enésima vez, Mila se acercó y me abrazó. No dijo nada. Pero su gesto lo dijo todo: confianza, necesidad, y algo que yo no sabía todavía, algo que cambiaría mi vida para siempre. Todavía no sabíamos que lo que estaba por venir pondría a prueba nuestra paciencia, nuestro miedo, y nuestra capacidad de confiar en alguien que hasta hace poco solo era un extraño. Una mañana, mientras colocaba un termostato nuevo, Rosa me detuvo suavemente. Roberto, dijo con voz temblorosa, creo que Mila necesita algo más que lo que tenemos. No sé cómo pedirlo, pero la clínica no puede cubrir todo. Sus ojos buscaban en los míos una respuesta que ni yo sabía si podía dar. Hasta ese momento, yo había actuado por impulso, con pequeñas ayudas, gestos mínimos. Pero ahora estaba frente a la cruda verdad: si quería realmente ayudar, tendría que comprometerme de manera mucho más grande. Me quedé callado unos segundos, mirando cómo Mila jugaba con su osito en la esquina, ajena a la gravedad de la conversación. Y entonces sentí algo que no había sentido en años: miedo. No por mí, sino por ellas. Por lo frágil de la vida, por la injusticia de que una niña tuviera que cargar tanto tan pronto. Esa semana comencé a planear silenciosamente cómo podía hacer la diferencia. Cada visita, cada arreglo mínimo, cada bolsa de frutas que dejaba, ya no bastaba. Había llegado el momento de usar algo que había guardado toda la vida, algo que nunca pensé que compartiría: mis ahorros, mi seguridad, mi rutina. Pero aún no se lo dije a nadie. Ni a Rosa, ni a Mila, ni siquiera a mí mismo del todo. Solo sabía que algo dentro de mí había cambiado: la vida que había creído que era solo mía ahora dependía de lo que hiciera, de la decisión que tomara. Y mientras regresaba a mi taller esa tarde, sentí por primera vez en décadas que estaba entrando en un territorio desconocido: no un taller, no un edificio antiguo, sino un corazón humano que necesitaba de mí. Todavía no sabíamos qué tan profundo iba a ser el desafío, ni cuánto nos iba a transformar a todos. Los días siguientes se convirtieron en una rutina silenciosa pero intensa. Subía al 3B con excusas de mantenimiento, pero en realidad era para estar ahí, cerca de Mila y Rosa. Cada pequeño arreglo, cada visita inesperada, ya no era un gesto de cortesía, era una forma de estar presente, de sostenerla sin que ellas tuvieran que pedirlo. Mila empezó a confiarme sus pequeñas alegrías y temores. Me hablaba de la escuela, de los juegos que inventaba con su osito, de cosas que a veces ni Rosa escuchaba. Su frágil presencia me enseñaba paciencia, a escuchar sin prisa, a entender que algunas heridas no se ven pero pesan igual. Rosa seguía cargando todo sobre sus hombros, pero algo en mí empezó a aliviar esa carga. No podía borrar sus problemas, ni los de Mila, pero podía estar allí, compartir el peso silencioso de la vida. Y cada vez que veía a Mila dormir tranquila después de una noche difícil, sentía que algo dentro de mí se expandía, que por primera vez en años mi vida tenía un sentido que no era solo mío. Una tarde, mientras reparaba un radiador que parecía imposible, Rosa se sentó a mi lado y soltó un suspiro largo. Roberto, dijo. No sé cómo agradecerte. No es solo el dinero ni la ayuda con las cosas, es que viniste y te quedaste. Y en ese momento comprendí que, sin quererlo, yo también había cambiado. Ya no era solo un mecánico solo en su departamento. Me había convertido en parte de algo que importaba, en un hilo de apoyo invisible pero real, en la diferencia que sostenía a dos vidas que, sin saberlo, me estaban enseñando a vivir de verdad. Todavía no sabíamos cuánto nos iba a costar este compromiso, ni las decisiones difíciles que se avecinaba. Pero algo estaba claro: ya nada volvería a ser igual. Con el tiempo, la situación se volvió más urgente.
Las medicinas de Mila no alcanzaban y los tratamientos se complicaban. Rosa empezaba a llegar a casa agotada, con los ojos hinchados y los hombros caídos, pero seguía sonriendo frente a Mila como si nada pasara. Esa fortaleza me dolía, porque yo sabía lo que estaba cargando en silencio. Una tarde, mientras colocaba un nuevo radiador, Rosa me habló de manera más directa. Roberto, creo que necesitamos ayuda de verdad. No solo para las cosas del día a día. Esto es más grande de lo que puedo manejar sola. Sentí un nudo en la garganta. Hasta ese momento, mi ayuda había sido discreta, mínima, pero ahora estaba frente a un momento decisivo. Tenía que hacer algo que realmente importara, y sabía que iba a implicar todo lo que había guardado, todo lo que había sido mío hasta entonces. Esa noche caminé por las calles de Lima, bajo la garúa que mojaba apenas la ropa, pensando en cada sol que había guardado toda mi vida. Pensando en la seguridad, en la rutina, en los años de silencio, y de pronto entendí que todo eso era menos importante que lo que podía hacer por ellas. Volví al 3B al día siguiente con la decisión tomada, pero todavía sin decir nada. Solo quería verlas, medir cómo respirar juntas en un mismo espacio, sentir que podía sostenerlas. Y mientras Mila jugaba con su osito en la sala, sonriendo con confianza por primera vez en mucho tiempo, supe que lo que estaba por hacer no era un sacrificio, era parte de algo mucho más grande que yo. Algo que nos cambiaría para siempre. La decisión ya estaba tomada, aunque todavía no la había dicho en voz alta. Era de esas cosas que primero se acomodan en el pecho y recién después encuentran palabras. Volví al 3B una tarde en que Rosa había llegado antes del trabajo. Estaba sentada a la mesa, revisando papeles, cuentas, informes médicos. Mila dormía en el sillón, agotada, con el osito apretado contra la cara. El departamento estaba en silencio, pero era un silencio pesado, cargado. Rosa, le dije al fin, tenemos que hablar. Ella levantó la mirada de inmediato. No asustada, cansada. Como alguien que ya espera malas noticias. Le conté de mis ahorros. No con cifras exactas, no con detalles. Solo le dije que había guardado toda mi vida por si acaso, y que ese por si acaso había llegado. Que no era caridad, ni préstamo, ni favor. Que era una decisión mía. Rosa negó con la cabeza apenas, como si el cuerpo reaccionara antes que la mente. No puedo aceptar eso, dijo. Es demasiado. No es tu responsabilidad. Nunca lo fue, respondí. Pero igual lo es. No levanté la voz. No hacía falta. Le expliqué que no tenía familia, que no tenía a quien dejarle nada, que el dinero guardado no me había hecho más feliz ni más seguro. Que, por primera vez, sentía que podía servir para algo real. Rosa empezó a llorar en silencio. No de alivio inmediato, sino de miedo. Miedo a depender. Miedo a perder. Miedo a ilusionarse. ¿Y si no funciona? Susurró. ¿Y si igual la perdemos? Esa pregunta me atravesó entero. No tenía respuesta buena. Ninguna promesa. Ninguna garantía. Entonces, dije, al menos no habremos mirado a otro lado. Mila se movió en el sillón, murmuró algo en sueños. Los dos la miramos al mismo tiempo. Y ahí entendí que lo que estaba en juego no era solo dinero, ni tratamiento, ni futuro. Era algo mucho más profundo, la decisión consciente de quedarse, incluso cuando no hay certezas. Y aunque todavía no sabíamos cómo iba a terminar todo, los tres acabábamos de cruzar un punto del que ya no había regreso. Hoy, años después, sigo siendo Roberto Salazar, mecánico de siempre, con las manos manchadas y la espalda rígida. Pero ya no vuelvo a un departamento vacío. Ya no paso los días solo con mis herramientas y mi rutina.
Mila creció, más fuerte de lo que cualquiera hubiera imaginado. Rosa sigue luchando, pero con un hombro en el que apoyarse cuando la vida aprieta. Y yo aprendí que la verdadera riqueza nunca estuvo en mis ahorros ni en lo que acumulé durante décadas. Estaba en la confianza que me dieron, en la oportunidad de quedarme cuando nadie más podía, en la vida que eligieron compartir conmigo. A veces, cuando cierro los ojos, vuelvo a esa tarde de octubre y la veo a Mila con su gorrito rosa, su osito apretado, mirándome como si supiera que todo podía cambiar en un instante. Y sonrío, porque aprendí la lección más difícil y más hermosa: la riqueza se mide por lo que eres capaz de dar y de quedarte cuando más importa. Si esta historia te tocó de alguna manera, deja un comentario, comparte lo que sientes. Porque a veces escuchar y conectar con lo que otros han vivido es también una forma de quedarse.